Edu GC, qué malos son los rusos, Estados Unidos debe salvarnos de esas bestias. ¿Cuál es la lógica allí? No la entiendo. Los rusos no son malos, Putin sí. Putin es un hombre que quiere reconstruir el imperio ruso, quiere destruir a Occidente, te incluye a ti, aunque tú creas que estás con él. Quiere destruir Occidente, quiere establecer la hegemonía del imperio ruso, recuperar las glorias del imperio ruso que era la Unión Soviética, sin el comunismo por supuesto, y para hacerlo está dispuesto a matar a todas las personas que sea necesario porque los únicos que valen son los rusos étnicos. Y aquí les recuerdo a los amigos de Putin que cuando Putin gane no los van a declarar rusos étnicos honorarios, los van a arrasar como a todos los demás. Son muy malos. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en eso? Nada. En nuestro caso, en mi caso, como español, en mi faceta español, no mexicano, yo espero que me defienda la Unión Europea, espero que la Unión Europea tenga una nueva actitud hacia la defensa, espero que la Unión Europea establezca una consolidación más cercana con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, espero que tengamos una fuerza militar propia lo más pronto posible y espero que todos los países europeos se armen teniendo en consideración la posibilidad de la agresión rusa que hoy están temiendo ya países como Letonia, países como Finlandia, que después de todo décadas y décadas de neutralidad, Finlandia y Suecia han decidido mejor pedir su ingreso a la Unión Europea y a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque ven que las ambiciones de Putin incluyen, por supuesto, otra vez la invasión a Finlandia, porque Rusia invadía Finlandia cada vez que le dolía la cabeza a un zar ruso, como es el caso de Putin. ¿Qué tiene que ver eso? El riesgo de ser asesinados por criminales de guerra encabezados por un psicópata como Vladimir Vladimirovich Putin, ¿qué tiene que ver eso con los rusos? Que en general son gente muy buena y muy simple y muy normal, tan iguales a ti, iguales a mí. ¿Y qué tiene que ver eso con Estados Unidos? Porque te vuelvo a decir, si tu opinión sobre Rusia o tu opinión sobre Ucrania es tu opinión sobre Estados Unidos, no le interesa a nadie.